El pistaco es más que un asesino legendario. Su presencia se asocia con desapariciones inexplicables que no mata por placer, sino por un propósito escalofriante. Sigue acechando en la oscuridad, esperando su próxima víctima. Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Espejo Negro, el podcast de las historias y las leyendas. Yo soy Ramón Valdés y hoy les traemos una historia que es bastante estremecedora, incluso un poco grotesca. Desde tiempos antiguos, el miedo a ser cazado por otro ser humano ha sido una de las pesadillas más profundas de toda la humanidad. No solo es el miedo a la muerte, sino a la idea de que algo o alguien te arrebate lo que te mantiene vivo. En los Andes, este miedo tomó una forma muy específica: los pistacos, una figura oscura que ha recorrido los caminos solitarios durante siglos. No es un asesino común ni un simple monstruo de cuentos. Se dice que nunca envejece, que siempre está acechando y que cuando elige a su víctima lo hace con una precisión quirúrgica. Porque el pistaco no busca tu alma ni tu sangre, busca la grasa de tu cuerpo. A lo largo de la historia, en muchas culturas se ha temido a los seres que se alimentan de los cuerpos de los seres humanos. No siempre por la sangre, sino por su esencia, por su carne o por, como en este caso, su grasa. Desde los vampiros de Europa hasta el Wendigo de Norteamérica, el terror a ser cazado o consumido ha existido en todo el mundo. En las comunidades andinas, la grasa no es solo un elemento del cuerpo, es una fuente de energía y también de protección. En los tiempos de la colonia corrían historias de españoles que usaban la grasa de los indígenas para lubricar maquinaria o curar heridas. De hecho, hay una historia que leí que me llamó mucho la atención, que la grasa de los humanos era hecha para hacer algunas campanas y que estas campanas provocaban un sonido tan aterrador que te congelaba los huesos. Esta idea generó un pavor profundo. No solo te mataban, sino que te despojaban de tu esencia, de aquello que te mantenía vivo, como si fueras una presa que tuvieras algo de valor y solamente por eso te cazaran. A diferencia de otras criaturas que aparecen y desaparecen con el tiempo, los pistacos han estado en los Andes por siglos. Se dice que no envejecen, que siempre están al acecho, esperando en las sombras, en los caminos solitarios. Algunos los describen como un forastero, otros como un ser de piel pálida y ojos hambrientos, pero todos coinciden en algo: cuando te encuentran, no escapas. Hoy en Espejo Negro exploraremos la leyenda de un cazador que nunca se detiene, un ser que no busca tu sangre ni tu alma, uno que, como te dije, solo quiere tu grasa. En los años 70, en Manzanares, un pueblo escondido en el valle central de Perú, vivía una pareja de ancianos sin hijos, don Eusebio y doña Felisa, que eran conocidos y respetados por todos. Habían compartido una vida tranquila, marcada por la cosecha, la devoción a la tierra y las festividades del pueblo. Su única compañía en casa era Inti, su fiel perro, un mestizo grande y de pelaje oscuro que nunca se apartaba de ellos. El pueblo se preparaba para las fiestas de los Auquis, una celebración anual en honor a los espíritus de las montañas. Las calles se llenaban de risas, música y el aroma de la chicha de jora, la bebida tradicional fermentada de maíz. Esa noche,
un forastero llegó al pueblo. Era un hombre alto y delgado, vestido con un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. Su piel era extrañamente pálida y su voz tenía un tono bajo, profundo, como si las palabras le costaran salir. Dijo llamarse Don Ricardo, un viajero que traía regalos para la comunidad, varias jarras de chicha que ofreció con amabilidad. Los pobladores, agradecidos por su generosidad, lo recibieron con los brazos abiertos. Don Ricardo apenas hablaba, pero observaba con atención. Miraba los rostros, las manos y los cuerpos. Su mirada se posó en doña Felisa, una mujer robusta para su edad, de mejillas rosadas y risa fácil. Esa noche bebieron, rieron y bailaron, y luego todos cayeron extrañamente dormidos. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. Don Eusebio despertó con el sol golpeando su rostro. Su boca sabía chicha, su cabeza le pesaba y sintió una punzada en el pecho al notar la ausencia de su esposa. «Felisa», llamó recorriendo la casa, pero nada. Buscó en los alrededores, en la plaza, en la iglesia. Preguntó a los vecinos que despertaban con el letargo de la resaca, pero nadie había visto nada. Fue entonces cuando alguien recordó los rumores. En los pueblos cercanos la gente hablaba en susurros sobre desapariciones. Personas, sobre todo de cuerpo robusto, que se esfumaban sin dejar rastro. Algunos decían que eran secuestrados para robarles la grasa. Otros aseguraban que era obra de los pistacos, los cazadores nocturnos que recorrían los Andes desde tiempos ancestrales. Don Eusebio sintió un escalofrío en la columna. No eran solo cuentos. Esa misma tarde se reunió con un grupo de hombres del pueblo, los ronderos, un grupo de agricultores, pastores y artesanos, hombres comunes que, armados con machetes, palos y azadones, decidieron salir a buscar a doña Felisa. Pronto encontraron una pista. Unas pisadas de mula junto a otras, aparentemente de un hombre, pero eran demasiado grandes, como si fueran las huellas de un gigante. Ese rastro los llevó hacia la montaña. El aire se volvió denso, el camino angosto, y el silencio se volvió un peso sobre los hombros de los ronderos, que entonces la vieron. Era la boca de una mina, oscura, profunda, viva. El hedor era insoportable, una mezcla de carne podrida y algo aún más nauseabundo. La piel se les erizó antes de dar el primer paso adentro. Nadie quería entrar, pero sabían que debían hacerlo. Avanzaron con linternas y antorchas y entonces lo encontraron. El cuerpo de doña Felisa, que ya no era un cuerpo. Su cabeza, con los ojos abiertos en un rictus de horror, descansaba sobre una piedra ensangrentada y a su alrededor, brazos, piernas y torsos mutilados con precisión quirúrgica se apilaban en la penumbra. Pero había más. Frascos de vidrio que contenían un líquido amarillo y espeso. Era grasa. Los hombres quedaron paralizados. No sabían si gritar, llorar o huir. Era la guarida del pistaco, el abominable lugar donde hacía sus matanzas y amputaciones para obtener su tesoro, la grasa de sus víctimas. Recorrieron el lugar, encontraron más horrores en cada esquina. El silencio era absoluto y pronto se preguntaron, ¿dónde estaba el asesino? ¿Los había oído llegar y había escapado? ¿O estaba aún allí, en algún rincón de la oscuridad, esperando atacar? Convencidos de que el asesino había escapado, los hombres regresaron al pueblo. Don Eusebio sepultó los restos de su esposa en una ceremonia triste y silenciosa,
y desde ese día no volvió a ser el mismo. Se sentía inquieto, no podía soportar la ausencia de su Felisa, de su gordita, por lo que decidió irse del pueblo junto a Inti a una cabaña alejada, cerca de las montañas. Pensó que ahí el aislamiento lo ayudaría a encontrar la paz, pero en realidad nunca estuvo solo. Desde el primer mes, todo fue silencio, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Las noches se hicieron más largas, los ruidos más intensos. A veces, mientras dormía, sentía que alguien estaba fuera de su ventana. Oía el crujir de la madera, el roce de los pasos en la tierra. Y una noche despertó sobresaltado. La puerta estaba abierta, el aire estaba helado, su pecho se agitó. El perro gruñó bajo. Algo estaba dentro de su casa. Una sombra se deslizó en la oscuridad. Antes de que don Eusebio pudiera reaccionar, el pistaco lo sujetó del cuello. El anciano gritó: «¡No tengo dinero!», temblando. El ser inclinó la cabeza, su rostro envuelto en la penumbra. Cuando habló, su voz sonó como un eco de otro mundo. «No vine por tu dinero, vine por tu grasa», dijo mientras hacía un ligero pero doloroso corte en el abdomen del anciano. Don Eusebio cerró los ojos sintiendo una punzada insoportable de dolor, pero en el momento en que la hoja del cuchillo se iba a hundir profundamente en su cuerpo, Inti saltó de la nada. El perro se abalanzó sobre el pistaco mordiéndole el brazo con furia. El ser rugió intentando zafarse del animal, pero el fiel perro no lo soltaba. La cabaña se llenó de gritos, gruñidos y golpes secos. El forcejeo hizo que el asesino perdiera el cuchillo y don Eusebio, con el instinto de un hombre acorralado, lo levantó y lo hundió en la espalda del horrible pistaco. El cuerpo del ser se arqueó de dolor. Su piel se pegó a los huesos como si los siglos enteros que había vivido lo alcanzaran en ese instante. En segundos, el pistaco quedó reducido a un cadáver seco, su piel adherida al cráneo como un pergamino viejo. De su boca y ojos salió un líquido amarillento que goteaba por el suelo. A la mañana siguiente, don Eusebio llevó el cuerpo de la criatura a la mina, decidido a sellar el lugar para siempre. Pero al llegar, descubrió algo más: montañas de frascos llenos de grasa y un tesoro escondido: cientos de monedas de oro. La cueva quedó sellada para siempre, pues don Eusebio prendió fuego a toda aquella grasa y restos de cadáveres humanos. Las llamas ardieron con furia, con el rencor y el miedo de todos aquellos que habían perdido la vida a manos del pistaco. Pronto, el fuego hizo crujir las piedras de la cueva, provocando un derrumbe que sepultó aquellos horrores para siempre. Dicen que con las monedas de oro, don Eusebio e Inti se mudaron a Lima, intentando olvidar lo ocurrido. Pero el anciano no pudo sepultar el pasado en aquella mina, porque en cada sombra, en cada calle oscura, en cada respiro contenido, sentía el peso de una mirada, como si en algún lugar, desde las montañas, otro pistaco estuviera esperando su turno de atacar. Los pistacos, una leyenda que no es solamente una historia de terror. Es un reflejo del miedo profundo y arraigado en las comunidades andinas. Su figura ha perdurado a lo largo de los siglos, transformándose y adaptándose en diferentes épocas,
pero siempre con un elemento constante: el horror a ser cazado y despojado de lo que nos mantiene vivos. El pistaco es más que un asesino legendario. Representa el temor a los forasteros, a la exploración y a la brutalidad de los colonizadores. Desde la época de la conquista española hasta la actualidad, este personaje encarna la amenaza de quienes buscan aprovecharse de los más vulnerables. A pesar de ser una leyenda, hoy hay regiones andinas que aún se habla del pistaco con miedo y con respeto. Su presencia se asocia con desapariciones inexplicables, con la desconfianza hacia los forasteros y con los relatos de viajeros que han sentido su presencia en los caminos solitarios. Desde los tiempos de la colonia se decía que los españoles usaban la grasa de los indígenas para curar heridas o para fabricar aceites. Este terror se trasladó a la figura del pistaco, quien no mata por placer, sino por un propósito escalofriante. Imagínate, extraer la grasa de sus víctimas con esta precisión quirúrgica. En la historia reciente han habido casos documentados donde geólogos, médicos y misioneros fueron atacados por pobladores que los confundieron por pistacos. Este mito sigue generando una desconfianza profunda hacia los extraños, especialmente en las comunidades más alejadas. Y esto nos hace preguntarnos si esta historia está hecha solamente para infundir miedo o hay algo más detrás. ¿Qué mantiene con vida a la leyenda después de tantos siglos? En las montañas de los Andes hay quienes juran haber sentido su presencia. Hay quienes aseguran que el pistaco sigue acechando en la oscuridad, esperando su próxima víctima. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Espejo Negro. Queremos mandar un abrazo a toda la comunidad peruana y de Bolivia que nos escuchan, y muy en particular a un querido amigo, a Diego Aguilar, quien desde Perú compuso la música de este programa, la que escuchamos al inicio y que ha servido como base para darle un sello muy característico a este show. Diego, desde México, te mandamos un abrazo y admiramos tu talento. También queremos mandar saludos a Tzilakatzin Guerrero, gracias por tus comentarios, a Cristina San Juan, a Berta Judith Santana, a Diego Ans, a Angie Vaqueiro y a Jimena Brave, que nos encantó tu comentario, cómo nos reímos. Gracias, Jimena. Y si te gustan las leyendas como las que has escuchado en este programa, te recomendamos, y ya está disponible, nuestro libro Horror, Pasión y Misterio, México a través de sus leyendas. Es una compilación de 32 leyendas mexicanas, una por cada estado de nuestro país, que te harán conocer profundamente nuestra cultura, pues en este show estamos convencidos de que el espíritu de una nación habita a través de sus leyendas. Nos despedimos invitándote a suscribirte para que la comunidad del Espejo Negro siga creciendo y podamos seguir llevándote historias y leyendas con la calidad que te mereces. Y si te gustó este episodio, por favor, compártelo y califica este podcast. Todo esto nos ayuda muchísimo y de verdad te lo agradeceremos desde lo profundo de nuestro oscuro corazón. Y por último, si quieres compartirnos alguna historia, escríbenos a podcast@espejonegro.mx. Estaremos felices de leerte y, ¿por qué no?, quizá compartir tu historia en este programa. Y ya lo sabes, si quieres evitar que un pistaco te siga los pasos y quiera usar su cuchillo en tu carne, no le des pretextos. Bajemos juntos esos kilitos de más y no seamos una víctima apetecible para estos horribles monstruos. Yo soy Ramón Valdés y esto fue Espejo Negro. Nos vemos en la próxima.